muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jaime Zambrano Ortiz. Yo soy parte de la comunidad Utopits y fundadora del monitor de femicidios de Utopits de Venezuela. Hablando un poco de la situación de las mujeres acá en mi país, en Venezuela, bueno, una de las cosas que hay que agregar es que en Venezuela podríamos decir que el 80, el 90% de la población del tejido social son mujeres. Y estas mujeres son las que están haciendo vida y las que están conformando los consejos comunales, los CLAP, que son los comités de planificación de alimentación acá en Venezuela, frente a lo que ha sido todo esto que ha ocurrido desde el 2015 para acá con las sanciones que, bueno, que estamos sufriendo, ¿no? Por parte de países eh, de corte imperialista, ¿no? Entonces, acá las mujeres son las responsables casi que del cuidado de todo, ¿no? Podríamos decir que acá actualmente las mujeres estamos asumiendo lo que hemos llamado la triple jornada. Somos mujeres que, bueno, que precisamente por todo, primero por toda esta problemática que yo creo que es latinoamericana, que hay con relación a lo que es la hiperinflación, lo que es la crisis, ¿no? La crisis económica que estamos sufriendo, pero además con todo el tema de lo que son estas medidas coercitivas unilaterales, las mujeres acá, bueno, actualmente tenemos 3, 4, hasta 5 trabajos remunerados para lograr llegar al final de mes, pero además estamos, bueno, somos las responsables de todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado dentro del hogar, pero además somos las responsables de las tareas del cuidado dentro de las comunidades, ¿ok? Somos, como ya dije, las que conformamos los consejos comunales, las que estamos haciendo vida dentro de la comunidad y organizando todo lo que tiene que ver con toda esta estrategia que se tuvo que hacer con el tema de la alimentación, que son los CLAP, ¿no? Para que, bueno, llegara por lo menos alguna cantidad de comida a las comunidades más necesitadas, ¿no? Que en el caso de Venezuela, todos recibimos CLAP. Yo diría que una gran mayoría recibe CLAP, ¿no? Entre esas me incluyo. Entonces, claro, está esta realidad, pero además podríamos decir que acá las leyes con relación al tema de la mujer han sido de avanzada, por lo menos la que tiene que ver con el tema de la violencia contra las mujeres. Pero a la par de que existe una ley que, bueno, que fue creada en el año 2007, tuvo una primera reforma que incluyó el femicidio y la inducción al suicidio en el año 2014, y actualmente, el año pasado, hubo una segunda reforma a esta ley, y podemos decir que dentro de esta ley actualmente se cuentan 25 tipos de violencia, ¿no? Tenemos una problemática que yo creo que también, que no ocurre nada más en Venezuela, sino que es mundial, que tiene que ver con los altos niveles de impunidad y de revictimización cuando las mujeres van a hacer las denuncias por el tema de la violencia. Entonces, esto incide en que, por supuesto, además de todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID y todo lo que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales, porque ha incidido en un incremento en los casos de violencia contra las mujeres y en un incremento en los casos de femicidio, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, que es compleja la situación, por lo menos acá en mi país, porque a pesar de que, como ya dije, tenemos estas leyes, la implementación de las leyes ha sido muy cuesta arriba, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con todo lo que es el sistema patriarcal, con todo el tema de la cultura del machismo que hay en Venezuela, que a pesar de que, bueno, se dice, no, el Estado es feminista, yo no creo que el Estado sea feminista, ¿ok? Porque, bueno, tenemos como estas falencias, ¿no? Muy fuertes. Igualmente, bueno, acá en Venezuela el aborto está prohibido. Dentro de la legislación
aparece que en caso de riesgo de muerte de las mujeres se puede acceder al aborto, pero en la práctica esto tampoco ocurre porque ni siquiera existe un protocolo para saber, un protocolo de cómo se puede acceder a él, ¿no? Y acá el aborto está criminalizado. Entonces, una de las peticiones del movimiento feminista venezolano es la despenalización del aborto. Y esto también ha sido un poco cuesta arriba, ¿no? Desde lo que son los espacios del Estado, ¿no? Desde los espacios estadales, porque bueno, no vemos que haya una apertura con relación a este tema. Entonces, es compleja la situación, a pesar de que, bueno, de que acá en Venezuela, como ya dije, el 80, el 90% de la población es la que sostiene en gran parte la revolución y es la que hace, la que teje y la que lleva todo lo que son estas estructuras de base, ¿no? Entonces, bueno, acá el movimiento feminista, porque otra cosa que hay que hablar de Venezuela, no, Venezuela es un país altamente polarizado, ¿no? Esto creo que se sabe en toda América Latina, y una de las cosas que se ha intentado hacer es buscar espacios de encuentro entre los movimientos feministas entre los movimientos feministas de diversas tendencias políticas para intentar ubicar puntos de coincidencia o luchas de coincidencia en los que podamos articularnos, ¿no? Más allá de las diferencias que tenemos con relación a diversos, ¿sí? A nuestras posturas, ¿no? Y ha sido interesante, por ejemplo, lo que ocurrió en el mes de septiembre, donde se logró hacer una marcha que se llamó la Ruta Verde, precisamente para pedir la despenalización del aborto, un espacio en el que además coincidieron diversas tendencias, pero en una lucha concreta, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio que se ha venido haciendo, además que fue muy interesante porque fue una movilización independiente, autogestionada por los mismos movimientos, donde no había participación de partidos o de, ¿no? De ciertas instancias políticas. Entonces, creo que, bueno, que por allí, ¿no? Podría como, eh, sí, o sea, por allí, esa sería como la caracterización que yo haría de lo que está ocurriendo acá en Venezuela, ¿no? Con relación a las mujeres. Bueno, mira, las principales demandas, porque también hay que entender eso, ¿no? Están los movimientos feministas y está un movimiento de feminismo popular, que bueno, que tiene unas demandas diferentes como a ese otro movimiento feminista, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Y bueno, una de las principales demandas creo que tiene que ver precisamente con el tema de, primero, y creo que es una demanda no nada más de las mujeres, sino en general en Venezuela, que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Económico salarial. ¿Por qué? Porque en Venezuela actualmente, eh, para que vean, voy a hacer como la comparación, mejor dicho, ¿cómo no? Voy a hacer la comparación para que vean más o menos cómo está la cosa ya, ¿no? El salario mínimo en Venezuela son 7 bolívares. Y 7 bolívares sería no llega a los $2, ¿ok? Ese es el salario mínimo ahorita, acá. Esa es la pensión que reciben los adultos y las adultas mayores en Venezuela, ¿ok? Por eso les hablaba de que las mujeres tenemos que tener 4 y hasta 5 trabajos remunerados para poder llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque acá un kilo de carne te vale $4. Entonces, un mes de salario mínimo no te alcanza ni siquiera para comprar un kilo de carne, ¿ok? A ese nivel. Y actualmente, bueno, hace esta semana, el presidente Nicolás Maduro dijo que, bueno, que iba a ocurrir
un incremento del salario mínimo de 7 bolívares a 140 bolívares, ¿no? Más o menos. A 127 más un bono económico y tal, que llega como a 140. El dólar acá en Venezuela está a 4,5 bolívares. Entonces, si sacamos la cuenta, el salario mínimo sería como casi como 20, 25 dólares. Igual no alcanza, me explico. Entonces, el tema económico es súper complejo en Venezuela. Y bueno, y parte de lo que pide la gran mayoría, ¿no? Incluyendo las mujeres, tiene que ver con incremento en los salarios. Pero entonces la cosa se complica más, porque si tú tienes sanciones, no puedes vender petróleo, que en el caso de Venezuela, Venezuela vive de la renta petrolera. Venezuela, además, bueno, eso es parte de la contradicción que tenemos nosotros como país, que es que vivimos únicamente, casi que únicamente del petróleo, no exportamos más nada, y además no producimos, muchas veces no producimos ni siquiera lo que consumimos, lo que hacemos es importar. Entonces es súper compleja la situación. Pero además, si tienes sanciones y no puedes vender tu petróleo, no puedes recibir recursos, ¿cómo haces? ¿Cómo incrementas los salarios, no? Ojo, sin justificar al Estado, que el Estado bastantes falencias que tiene. Pero entonces, dentro de todo esto, bueno, esta es una de las cosas que piden las mujeres, pero además, ¿qué piden las mujeres? Bueno, las mujeres piden que cese la revictimización, que cese la impunidad cuando van a hacer una denuncia. O sea, no es posible que acá en Venezuela, y no es porque me lo cuenten, aquí hablo tal cual como habla la compañera Victoria, ¿no? O sea, yo lo he visto, lo he vivido, lo he escuchado, me ha pasado incluso con mi vecina, donde yo vivo, que hemos llamado a la policía haciendo denuncias por el tema de la violencia, y ¿qué ocurre? No pasa absolutamente nada. Viene la policía, y por ser, ella es extranjera, ella es ciudadana china, por ser ciudadana china, ¿qué hizo la policía? Revictimizarla y dejar que el agresor se fuera. ¿Qué tuvimos que hacer en la comunidad? Quitarle las llaves, decirle al vigilante que el tipo no entra más, y el tipo no entró más al edificio, pero fue porque la comunidad se organizó, ¿ok? No porque la policía haya hecho algo, porque el policía lo que me decía es que él no se iba a dañar su trabajo, porque ni siquiera tenía conocimiento de la ley, ni siquiera sabía lo que era la flagrancia, por ejemplo, ¿ok? Entonces, a ese nivel está la situación acá con el tema de la violencia. Y acá la cosa es tan grave que las mujeres tienen que recurrir a las redes sociales. Tienen que recurrir a hacer sus denuncias por Twitter. Y si tú pegas la etiqueta entre las 10 primeras, las 10 primeras del Twitter, es cuando te responden, por ejemplo, el fiscal acá en Venezuela, y dice, bueno, orden de aprehensión a este tipo por agresor. O sea, a ese nivel. Que bueno, el movimiento feminista cree que, bueno, que todas las formas de lucha son válidas, pero no es posible. O sea, para mí es una aberración que tú tengas que recurrir a una red social para que te hagan caso cuando estás denunciando un hecho de violencia. ¿Me explico? ¿Cómo hace una mujer que vive en una comunidad rural? O una mujer que no conoce a nadie no sé, que sea del movimiento, o ni siquiera tenga un teléfono para tuitear o para subir a una red social. ¿Cómo hace? ¿No? Esa es otra de las peticiones que tenemos los movimientos, ¿no? Que hay una transformación verdadera del sistema de justicia, porque además es que yo creo que no es nada más en Venezuela, yo creo que es generalizado. El sistema de justicia tiene una visión patriarcal, ¿ok? Con relación a lo que, a quienes merecen la justicia en general, ¿no? E igualmente, bueno, otra de las exigencias que tenemos tiene que ver con el tema de la despenalización del aborto, ¿no? Porque además, acá en Venezuela, el tema de los métodos anticonceptivos, por lo menos el tema de lo que son las pastillas, e incluso lo que tiene que ver con ligadura de trompas, son extremadamente costosos, ¿no? Y por ejemplo, un blister de pastillas anticonceptivas acá vale fácilmente $10. Si el salario mínimo es $1,
¿Cómo compras un blister de pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces, a ese nivel. Igualmente, y bueno, y rapidito, acá está ocurriendo otra problemática muy grave que tiene que ver con el tema de las migraciones, ¿no? Y todo el tema de la movilidad que tienen las mujeres venezolanas precisamente buscando recursos. Y eso, bueno, ha generado que en diversos países, ¿no? De América Latina, las mujeres venezolanas sean víctimas de actos de xenofobia, sean víctimas de la hipersexualización, sean víctimas de violencia, ¿no? Entonces, otra de las peticiones que tenemos nosotras como movimiento de mujeres, movimiento feminista, es bueno que en algún momento logremos hacer una gran red de protección, no nada más para las venezolanas, ahorita son las venezolanas, pero están las mujeres haitianas, o sea, el montón de mujeres que están en movilidad en América Latina, tenemos que hacer instancias de protección, porque son una población de alta vulnerabilidad, y alta vulnerabilidad a lo que son redes de tráfico y redes de trata de mujeres. Entonces, bueno, esa es como un poco mi participación con relación, o mi respuesta con relación a la pregunta. Creo que bueno, ya lo había esbozado como, ya lo había esbozado en la respuesta a una de las preguntas, ¿no? Por lo menos en el caso de Venezuela, creo que uno de los principales retos que tenemos, primero es crecer como movimiento, porque como ya dije, está un movimiento feminista que tiene ciertas exigencias y existe un movimiento feminista o movimiento de mujeres más popular que por la misma dinámica en las que están imbuidas, que son muy fuertes, es como complejo a veces sentarse a analizar o a deconstruir, ¿no? Ciertas problemáticas, ¿no? Que existen en el país. Entonces, bueno, yo creo que lo principal es crecer, porque yo siento que, bueno, que estamos en un proceso de crecimiento acá en Venezuela de lo que es ese movimiento feminista que sale a la calle, que grita, que arma lío, ¿no? Que exige, pero todavía falta, ¿no? Crecer. Pero además, y creo que se va a lograr, ¿no? Además, pero eso pasa por que hagamos, eh, tenemos que dejar de lado tenemos que pensar en una bandera de lucha o en banderas de lucha concreta y ver cómo nos unimos en ese sentido. Porque, como ya dije, el tema de la polarización acá es muy fuerte. Entonces yo sí siento que, bueno, que poco a poco se ha logrado ir uniéndonos en ciertas banderas de lucha, lo que no implica en que cedamos en nuestras posiciones políticas, ¿no? Entonces, parte de los retos acá en Venezuela van por esa vía. Igualmente, bueno, lo que tiene que ver con la toma del poder, pero la toma del poder desde, creo que sí, desde, de, a ver, es que es complejo explicarlo, ¿no? Porque, bueno, acá existen diversos partidos, pero a veces pasa que, bueno, que los partidos tienen tienen una visión, tienen un mandato, y muchas veces las mujeres que son parte de ese partido ni siquiera lo acatan y ya, ¿no me explico? O sea, no lo debaten, ni siquiera en las instancias privadas del partido, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante que, bueno, que comiencen a haber movimientos independientes, feministas a lo mejor, que bueno, que comienzan a dar, sí, a dar esa lucha y esa batalla por estar en esos espacios de poder, ¿ok? Eh, Igualmente, bueno, creo que otro reto, creo que esos serían como parte de los tres retos más importantes, ¿no? El tema del crecimiento, en el caso de Venezuela, el tema de despolarizar y unirnos en torno a banderas de lucha concretas, por ejemplo, es el tema del aborto y la violencia, por allí nos vamos, ¿no? Y generar campañas, generar movilizaciones, porque eso nos va a permitir ese proceso de crecimiento y además nos va a permitir concentrarnos, ¿no? Y no dispersarnos. Y
Bueno, ese tema de la toma del poder que yo creo que es importante, ¿no? Que tengamos magistradas, que tengamos juezas, que tengamos abogadas, que tengamos diputadas, porque si no estamos en esos espacios es difícil dar esa batalla, ¿no? Por lograr nuestros derechos. Y a nivel latinoamericano, bueno, yo creo que hay que hacer un mega movimiento, ¿no? De mujeres de diversas organizaciones al estilo, eh, eh, sí, de un gran movimiento feminista, ¿no? Eh, que nos reunamos, que debatamos, que veamos de qué manera podemos generar impacto desde cada uno de nuestros países e igualmente ver cómo podemos apoyarnos, ¿no? Por lo menos el tema de la movilidad, o sea, de las mujeres, las niñas y las adolescentes en movilidad, puede ser, no, es raro llamarla excusa, pero sí puede ser una buena excusa para esto, para que abramos esos espacios y comencemos a articularnos, ¿no? Y a generar esos espacios sí, de esas redes, ¿no? Un ejemplo que podría dar es que, bueno, desde lo que es el monitor de femicidios de Utopits, nosotros somos parte de una red que se llama la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. Y allí hacen vida organizaciones de mujeres y organizaciones feministas que trabajan precisamente haciendo el levantamiento de los casos de femicidio en los diversos países, ¿no? Y bueno, nosotros nos reunimos mensualmente, intentamos ver qué cosas podemos hacer en conjunto, cómo podemos tener incidencia juntas en los diversos países donde estamos. Entonces, yo creo que el tejer redes, el tema del internacionalismo, desde el feminismo, creo que es muy importante. Y creo que además nos permite a estos países donde, bueno, estamos en un proceso de crecimiento un poquito a lo mejor más lento, nos permite aprender de ese proceso de crecimiento más amplio que han tenido, ¿no? Por lo menos en México, en Argentina o incluso en Costa Rica, o sea, en montones de países donde vemos que el movimiento de mujeres y feminista va creciendo muy rápido, ¿no? Y bueno, creo que por allí iría como mi intervención. Bueno, eh, ¿qué podría agregar yo? Bueno, que yo creo que el feminismo de la mano del internacionalismo creo que es importante, ¿no? Y veo muy valioso eh, tener espacios de encuentro, espacios de intercambio, espacios de formación, bueno, para crecer como movimiento y para crecer en la lucha que tenemos que hacer frente a las desigualdades que vivimos las mujeres, ¿no? No nada más, además en América Latina, ¿no? Sino a nivel mundial, porque ciertamente nosotras tenemos una serie de problemáticas, pero cuando volteamos la mirada y vemos hacia Asia o vemos hacia, por ejemplo, el continente africano y vemos las otras desigualdades y las otras violencias que a lo mejor no vivimos nosotras, creo que es importante, bueno, comenzar a tejer un pacto, pero un pacto entre nosotras, ¿no? Nosotras siempre decimos que, bueno, que los hombres tienen que romper ese pacto patriarcal que tienen entre ellos. Bueno, nosotras tenemos que hacer un pacto para ver cómo nos apoyamos y luchamos frente a esas desigualdades que todas las mujeres en todos los contextos estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo por eso celebro que estos espacios se den, ¿no? Estos espacios además para poder hablar, poder debatir y bueno, y poder mostrar un poco qué es lo que está pasando en nuestros países. Les invitamos a suscribirse y a revisar todos nuestros contenidos en las diversas redes sociales. Nos pueden encontrar como Prensa Comunitaria Continental.